Buenas, maestro. Este es el grupo 4A, conformado por Axel Soto, Andy Daniel, Ángel Naú y yo, Ángelo Bonifacio. Estaremos presentando lo que es el proyecto final, que trata de un CRUD hecho con Node.js, Express y también utilizando la base de datos nacional MongoDB. Para comenzar, vamos a comenzar explicando lo que es la parte de componente, que es la primordial parte de ese proyecto. ¿En qué consiste este archivo? Primero lo que vamos a cargar es Mongoose, que es lo que nos va a lo que es manejar la base de datos en Mongo. Y también nos permite, también nos permite lo que es el manejo y la creación de los módulos. Como en esta parte estamos creando el componente, que en pocas palabras es como la clase y es el diseño que va a tener nuestra base de datos. Es el diseño de los requerimientos que deberá tener. Primero, código será un string, true, que debe ser verdadero, y código único, o sea que solo puede haber un solo tipo de ese código. Y ya conformando lo que es foto, nombre, descripción, son los atributos que van a tener nuestra base de datos. Luego, al final, lo que vamos a crear, luego al final, ya cuando estemos identificados, todo eso se creará el componente que se va a almacenar en nuestra base de datos de MongoDB. Próximo. Bueno, maestra. Entonces, en esta región nos encontramos ya en la carpeta de las rutas, de la ruta de los manejos de lo que sucederá en el archivo. Primero lo que vamos a hacer es importar los módulos necesarios que vamos a utilizar. Que son los primordiales de Express, que es el que va a manejar, es el framework que va a manejar las peticiones, los HTTPs, Mongoose, eh, Mongoose, Mongoose no, también se va a importar componentes como como vimos la clase, como vimos anteriormente, que es el modelo, el componente de los modelos, y luego vamos a venir con lo que es la constante. Esta función, así se la puede sombrear completamente. ¿Qué hace esta función? Esta función lo que va a crear que cada imagen que se vaya a agregar a nuestro dato tenga una constancia. ¿Qué es lo que va a hacer? Además del nombre de que se le va a agregar, el nombre que tenga la imagen, lo que hará también es ponerle la fecha. Esto lo hará siempre. O sea, también evita uno de sus factores más asequibles, es que evita rotundamente de que haga un error cuando hay imágenes que están duplicadas con el mismo nombre, y en eso consiste. Le continúa mi compañero Andy Ángel Nau. Nada, yo voy a estar explicando la parte del get y del post en ese programa. La primera parte que tenemos es la parte de get. Aquí nosotros llamamos todos los componentes en nuestro index y si eso no funciona, tenemos un catch que nos muestra un error y también le damos el status a la API de 500, que eso es que hubo un error al obtener los componentes. Luego tenemos el router get de crear, que ahí se llama el HTML, la layouts crear. Luego tenemos el método post, donde se obtiene la primera letra. Luego de que se obtiene la primera letra, se obtiene el último componente, el código del último componente y se almacena en esa variable. Y luego se crea una variable llamada nuevo código, donde se le asigna un nuevo código al componente que ha sido creado, y si ese componente, si el código de ese componente ya existe, se le agrega uno. Y luego tenemos una constante llamada nuevo componente, que es donde se le asignarán todos los valores a nuestro componente, y ya para finalizar se redirecciona a la página, se guarda en la base de datos y luego se redirecciona a la página. Y luego tenemos almacenemos todo eso dentro de un try catch,
por si hay algún error, se muestra en la consola que hubo un error al crear el componente y se modifica el estatus a 400. Saludos, mi nombre es Andy Rodríguez y, y estaré explicando lo que es el método get de la parte de editar. Esto nos va a servir para editar los componentes llamando a los datos del formulario. Lo ponemos todo dentro de un try and catch para así saber o evitar los errores que nos salgan. Tenemos la constante componente, que es lo que va a hacer es que va a buscar el componente por su ID y va a renderizar em, la pantalla para editar con los datos del componente. Luego de eso sigue el método post, que es lo mismo. Los va a buscar por ID y nos va a mostrar los datos del componente en pantalla. Luego de eso, lo que va a hacer es, bueno, es actualizar el componente y mandarnos al inicio de la página. Igual está dentro de un plugin cache para manejar los errores. Y lo más fácil es el eliminar, el cual lo que va a hacer como los anteriores métodos, pero en este caso él va a buscar el componente y lo va a eliminar por ID, devolviéndonos así a la página principal. Y eso sería todo de mi parte. Ahora, buenas nuevamente, profesor Angelo Bonifacio de este lado. Esto es lo que contiene la carpeta CRC, que es app, que es nuestro servidor. Ahora, para explicar más o menos cómo consiste esto, tenemos la primera línea que vemos, que es la carga del entorno, que es .NET. Ahí configuramos y ahí utilizamos para cargar las variables de entorno que vamos a utilizar en el archivo que se encuentra .env, que es el archivo donde se van a encontrar la raíz del proyecto, el puerto y la conexión a nuestra base de datos. Luego lo que le sigue serán las importaciones de módulos que son necesarias. En este caso estamos utilizando Express para el manejo de peticiones, Mongoose, digo, para conectar y manejar los datos, Express sesión, manejo de sesiones de usuario en el servidor, y también Express Layouts, es una extensión para el motor de plantillas JF, que es el que estamos utilizando, que explicará más adelante mi compañero Hazel Soto. También también patch para ayudar al enrutamiento de direcciones, ya que estamos utilizando esto. Ahora, ¿qué sigue? En las líneas consiguientes tenemos, en la línea 9, precisamente, tenemos lo que el puerto, que lo va a estar trayendo desde el archivo e.env. En este caso, lo que vamos a utilizar para consiguiente, es el manejo o la conexión a la base de datos. En este stream, que viene desde, bueno, en estas líneas, en esta frase, en esta parte, desde la línea 12 hasta la 16, haremos lo que es la conexión a la base de datos. La primera línea lo que hace el conecta con la base de datos. En caso de que la base de datos sea correcta, pone Bluetooth Disconnection Separate. Somos programadores, profesor, pero también somos unos payasos. Entonces, si la conexión a la base de datos se encuentra completamente bien, tirará ese string por la terminal, donde lo comprobaremos. Luego, en caso de que la conexión a la base de datos o haya pasado algún error, dará un error connection to MongoDB y el error que consiste. Luego está la configuración del middleware, que son los falseos de los datos enviados de las solicitudes. El Express URL, que nos permite leer los datos de las funciones. Y el Express JSON, que permite el manejo de datos
el manejo de los datos en formato JSON. Luego está la configuración, esa aplicación que es ahí en add.useSession, que va a manejar las sesiones de usuario con la clave secreta. Que en este momento nuestra clave secreta es mi palabra clave o mi primera chamba. Ahora sí, el manejo de Flash, que es el que entonces, luego, ¿qué sucede? Luego tenemos los mensajes Flash, que en este middleware nos permite mostrar mensajes en las vistas a través de los REST Local Message. O sea, en dado caso de que se elimine la sesión o los mensajes de eliminación de sesión. Le damos más para abajo, que es la configuración de motor de plantilla. Nosotros estamos utilizando un motor de plantilla que es EJS, que nos permite una gran versatilidad ya en lo que es el manejo del frontend, que eso lo estará aplicando nuevamente mi compañero Axel Soto. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Scroll Layouts, habilitando el layout de EOJS. También tenemos View Energy, que o sea que vamos a utilizar el motor que vayamos a utilizar, de JS. Y luego Views, que se especifica el directorio donde se encuentran nuestras plantillas, que actualmente se encuentran en la carpeta que tiene el mismo nombre, View. Luego está add.set layers. Esta indica dónde se encuentra el layer principal. Ahora, bajando mucho más para abajo, podemos encontrarnos con un archivo estático. Este archivo que vemos ahí nos dará los permisos y lo podemos calchar para cargar desde la base hacia el frontend, donde se puedan visualizar y se puedan ver correctamente lo que es. Luego tenemos la ruta, que en este caso va a utilizar el archivo de routes, que ayudará para definir la ruta de la aplicación. En dado caso, se va a ir cambiando constantemente. Y ya por último, podemos ver lo que es add.listening, que va a escuchar nuestro puerto y lo que va a hacer que va a correr en nuestro servidor en el puerto específico que se encuentra en el entorno. Que en este caso, como es una variable, pero aún así, en este caso es el puerto 3000. Ya si se ejecuta todo bien, si se ejecuta todo el archivo bien, iniciará en la terminal y dirá servidor iniciado en tal puerto, donde podemos darle clic y ver nuestro hermoso servidor en el aire. Entonces les voy a continuar con mi compañero Axel, que estará diciendo lo que es el frontend. Bueno, como escuchamos esta explicación de mis compañeros, pues vamos a probar lo que viene siendo la aplicación, a iniciar el servidor. Como dijo mi compañero, si aquí iniciamos el proyecto, pues entonces se mostrará en pantalla el servidor iniciado. Ya logramos explicar cómo funciona todo. Básicamente tenemos componentes en nuestra base de datos y las diferentes rutas que manejan su comportamiento. Que los creamos, los actualizamos y los borramos y también los mostramos. Pues entonces aquí en nuestro app tenemos lo que es el motor de plantilla, como lo explicó mi compañero Bonifacio. Esto es muy eficiente, ya que yo solamente tengo que crear, vamos a decirlo así, exactamente mi plantilla, y intercambiar, por así decirlo, el cuerpo. Esto me conviene porque me permite crear cosas como esta. O sea, yo tengo varias vistas, pero todas comparten alguna cosa. ¿Qué es lo que comparten? Lo que está en el main. Eso comparten. En este caso yo tengo una barra de navegación, que es esta, que tiene dos botones, inventario y agregar componente. Todas las vistas tienen eso, todas sin excepción. Entonces, mostrando las diferentes vistas, tenemos crear. ¿Recuerdan el método que les explicó mi compañero Naud? Crear es un método post. Este método lo que hace es que toma las diferentes propiedades del modelo
del modelo componente para así, obviamente, crear un componente. Tengo que llenar todos los campos, el ID se llena automático, la descripción, la cantidad, el precio. En el caso de la foto, tengo un input de tipo file. Pues este botón guardar ejecuta el método. Luego tengo editar, que es otro método post. En este caso, editar no se carga simplemente vacío como el método, perdón, en la vista crear. Editar se carga con el ID del componente editar. Porque resulta que el valor aquí, esta vista es muy parecida a crear. Con diferencia de que cada campo tiene un valor. Aquí yo vengo value y le digo, mira, el componente que tú seleccionaste, pásame su código. Aquí en este caso es read only porque no se modifique, solamente para que se vea. En el caso de nombre, lo mismo. Del componente que tú me pasaste, del ID, con el ID, pásame el nombre. Y así con la foto, y qué sé yo qué, y todo lo otro. Y así tenemos una vista editar que antes de editar, pues entonces me pasa todo los campos para que yo no tenga que escribirlo todo. Simplemente yo escribo lo que quiero editar. Y este es la vista index, que lo que hace es que itera la lista de componentes. Si es mayor a 0, pues entonces por cada componente me muestra su foto, me muestra su código, su nombre, su descripción, su cantidad y su precio. Al final, cada componente tiene dos actions, por así decirlo. Aquí podemos ver cómo tenemos ¿cómo se dice? La columna acciones. Y aquí tenemos en la misma fila, porque esto pasa por cada componente, el botón editar y eliminar, que ambos toman el ID del componente seleccionado. Esto se hace así porque recordemos que las rutas eliminar necesitan el ID porque el método es find by ID and delete. Obviamente, si yo no identifico el componente que yo quiero borrar o editar, pues no puedo hacerlo porque no sé qué quiero editar o borrar. Aquí en la consola podemos ver como todavía no hay ningún componente creado, así que pasemos a la vista a mostrar la teoría compartida. Por ejemplo, un teclado. Vamos a crear un teclado. Pasamos la imagen. Un teclado de oficina. Cantidad 1. Precio. Vamos a ponerle, qué sé yo, $10. Y aquí está nuestro teclado. Se ve la foto, se ve el código. Como mi compañero Note explicó, se toma la primera letra del nombre, se pone en mayúscula independientemente de cómo esté. Y si no hay ninguno, pues entonces si no hay ningún código que empiece con T, pues entonces se pone automáticamente 001 arcodiado. En caso de que ya haya un código T, pues entonces se busca en la base de datos y se le suma 1. Aquí tenemos, vamos a crear otro para que se aprecie. Eh, Motherboard. Descripción. No sé. Una tarjeta nueva. Cantidad 1, precio $350. Aunque, no, aquí no especifica si es peso. Ok. Perfecto, entonces aquí tenemos la foto y vemos lo mismo. Si queremos otra motherboard para evidenciar, pues lo de los códigos, pues entonces vamos a crearlo. Una segunda motherboard muy bonita. Cantidad, una, precio, 350. Entonces mírenlo aquí como el código se ve. Vamos a editar el teclado. Teclado negro, por ejemplo. Poner aquí un punto que me faltó.
cantidad 1, el precio está muy bajito, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle como que está en $100, no sé, algo así. Y efectivamente vemos cómo se actualizaron los datos. Aquí si yo quiero eliminar, pues entonces la vista index es la que llama al método eliminar pasándole la ID a la ruta. Aquí en la consola se pueden ver todos los componentes que he creado y vemos cómo se puede eliminar efectivamente. Eso sería todo por nuestro grupo. Recuerden que está conformado por Axel Soto, Andy Daniel, Ángel Naúd y Angelo Bonifacio. Muchas gracias.